¿Lideras o colaboras con una ONG? ¿Te animas a innovar para crear más impacto positivo? Soy Yolanda Palomo de Efecto Colibrí y esto es Academia de Impacto, un podcast de la Academia Fundación EDP. En esta serie profundizamos en las experiencias y aprendizajes de especialistas en innovación social de StoneSoup Consulting. ¿Te sumas al cambio? En este episodio exploramos la definición de sistema y cuál es la importancia de que todas las organizaciones entiendan su lugar y papel dentro del ecosistema de impacto. ¿Sabes dónde se ubica tu impacto dentro de un sistema de cambios sociales esperados? Para explicarnos sobre el tema, hablamos con Stephanie Sacco, antropóloga y gestora de proyectos de impacto positivo con más de 10 años de experiencia en el sector social. La experta centra su trabajo en temas como metodologías de innovación social, gestión de proyectos y planificación estratégica. Es consultora de organizaciones desde el 2020 y ocupó puestos directivos en proyectos que solucionan problemas como el hambre y el desempleo juvenil desde Brasil, su país de origen, hasta escalar a otros lugares del mundo. Además, es miembro de la comunidad de consultores de StoneSoup Consulting. Stephanie nos comparte su visión de cómo ir hacia un cambio sistémico, co-creando un mundo más justo y sostenible. Entonces, el gran reto de haber un pensamiento sistémico dentro de una organización social es lograr seguir con el día a día de la organización, con el día a día de los proyectos, mientras tener esta mirada hacia el futuro, tener esa mirada hacia una cosa que es más grande que el trabajo del día a día. Yo creo que ese es el gran reto. Es como lograr como salir un poco del día a día y tener una visión más grande. En los últimos años, el tema del cambio sistémico ha ganado espacio en el mundo social. Pero antes de cambiar el sistema, debemos entender lo que realmente implica la palabra sistema y el concepto cambio sistémico. Stephanie empieza aclarando los términos para tenerlos arraigados. Bueno, a mí siempre me gusta ir como al qué significan las palabras, como antes de decir como qué es un pensamiento sistémico, por ejemplo. Entonces, entender qué es un sistema es muy importante en ese proceso. Un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o una colectividad, como un sistema político, por ejemplo. Y otra definición que da el diccionario es que un sistema es un conjunto de reglas, principios o medidas que tienen relación entre sí, como el sistema gramatical, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es un sistema. Y para traer ya ese concepto dentro del mundo de los proyectos sociales, me gusta mucho el trabajo que hace Ashoka en cuanto a cambio sistémico. Según Ashoka, un sistema es un conjunto de elementos interconectados de una manera específica para lograr algo. Entonces, la idea es que un sistema está siempre proyectado para lograr sus resultados. Y siempre funciona así. Entonces, por ejemplo, nuestro cuerpo humano tiene muchos sistemas pequeños que están interconectados que tienen como resultado mantenernos vivos, ¿no? Entonces, el sistema respiratorio funciona de una manera para que logremos respirar y traer oxígeno para nuestras células. El sistema digestivo funciona de una manera en que todo que comemos pasa por un proceso en que estos nutrientes sirven para nuestras células también, para mantenerlas vivas. O, como para dar un ejemplo que voy a seguir usando en nuestra charla, es que el sistema alimentario, por ejemplo. Entonces, si pensamos cómo la comida es producida, cómo la comida es transportada de un lugar al otro, cómo es facturada, cómo llega a nuestros hogares o cómo la desechamos, son otros elementos de un sistema más grande que es el sistema alimentario, ¿no? Que llega a resultados, que es que da de comer a mucha gente, pero también que trae hambre para otros, ¿no? Entonces, cuando pensamos como en ese sistema alimentario, ¿no? Para que él está diseñado de una manera en que sus resultados, por ejemplo, traen algo de desperdicio, algo de degradación del suelo, enfermedades como diabetes y obesidad, el hambre, como esos son resultados de ese sistema de la manera en que él está hecho, ¿no? Y él está hecho para funcionar así. Entonces,
nosotros que trabajamos con proyectos sociales podemos mirar a un sistema así como ese que tiene resultados que no nos gustan para cambiar la manera en que funcionan esos sistemas y tomar acciones para que el sistema funcione de una u otra manera, con otros elementos, otras reglas, para que llegue a otros resultados. Entonces, cuando hablamos de cambio sistémico, estamos hablando de ver a las causas profundas de los problemas que son causados por un sistema, pensando en cambiar las estructuras, los costumbres, las mentalidades, las dinámicas de poder o las normas de ese sistema, en lugar de mirar directamente los síntomas, ¿no? Y el cambio sistémico se logra mediante la colaboración normalmente de un conjunto diverso de actores, y la intención de un cambio sistémico, por ejemplo, es lograr una mejora duradera de los problemas sociales a nivel local, nacional o mundial. O sea, es como cambiar las estructuras, cambiar desde las causas del por qué que los problemas existen. Teniendo claro los términos y sus propósitos, las organizaciones empezaron a entender que para lograr cambios sociales profundos es necesario pensar en estrategias que busquen cambiar el sistema en el que estos problemas ocurren. Stephanie nos cuenta un poco más sobre este proceso y también afirma que problemas complejos necesitan soluciones complejas. Yo trabajo con innovación social ya hace algunos años, ¿no? Yo veía que había muchos proyectos muy interesantes, pero que eran muy superficiales. Y muchos de los proyectos estaban como... eran muy importantes para atender una causa específica de un proyecto social, pero no lograban cambiar las estructuras o cambiar como la mentalidad de las personas acerca de un determinado problema, ¿no? Por eso el cambio sistémico me pareció como una alternativa para pensar cambios sociales que sean más profundos, ¿no? Cuando hablo de cambios sistémicos, especialmente en proyectos sociales, ¿no? Porque muchas de las organizaciones acaban trabajando como en proyectos que son los proyectos directos, ¿no? Los proyectos de impacto directo. Entonces, bueno, para seguir en el ejemplo del sistema alimentario que estábamos hablando antes, podrían ser proyectos que distribuyen alimentos a los que están en inseguridad alimentaria, los que tienen hambre. Eso es muy importante. La gente tiene hambre, es urgente, hay que tratar de eso, ¿no? Ese es un proyecto directo. Pero ese tipo de proyecto es muy importante, pero no cambia todo el sistema que mantiene la desigualdad social, no cambia el sistema alimentario de la manera que está hecho. Entonces, la idea es que una organización pueda, además de trabajar con esos proyectos directos, que muchas veces son muy importantes, pueda también mirar esos cambios sistémicos en lugar de que algunas organizaciones puedan subir al río, ¿no? Y hacer como poner un poquito de energía a ese lado también, trabajar en colaboración con otras organizaciones que trabajan con temas similares, ¿no? Para ir a ver dónde está la raíz. Por ahí va a ser, no sabemos muy bien cómo va a ser, no sabemos muy bien cómo cambiar las cosas. Es mucho más fácil estar como atendiendo a proyectos directos porque uno ve el resultado, es mucho más rápido el resultado, ¿no? Pero no es tan profundo como un cambio sistémico. Entonces la idea es como poner los dos como en una balanza, ¿no? ¿Por qué es importante pensar en sistemas cuando hablamos de proyectos sociales? Porque los problemas con que trabajamos son muy complejos. Los problemas con que trabajamos son normalmente son consecuencias de estructuras de un sistema social que está arraigado en nuestras culturas, en nuestra sociedad. Entonces, para hacer cambios que sean duraderos, cambios profundos en las estructuras, de la manera en que pensamos muchas veces, es necesario traer soluciones complejas para esos problemas, ¿no? Entonces, normalmente un cambio sistémico se hace como en colaboración con otras organizaciones, con gobiernos, con la sociedad civil. Y la importancia de una organización de mirar a eso es para que logre, de hecho, mirar de una manera más profunda a esos problemas y sus posibles soluciones. Pensar más allá de nuestras acciones individuales para que la transformación sea la raíz del cambio. A continuación, Stephanie nos presenta una solución, el mapeo del sistema de impacto social y ambiental, un intento para que cada actor pueda empezar a entender su papel
con el fin de trabajar hacia un propósito conjunto desde diferentes perspectivas. Sí, hay que ubicar cada organización adentro de un sistema, pero además que ubicar cada organización en un sistema, es importante que las organizaciones, no solo las organizaciones, todos los actores que hacen parte de un sistema específico que uno quiere cambiar, tenga claridad de qué es el sistema y cómo ese sistema funciona. Entonces, hay una etapa anterior al ubicar a una organización que es de entender el sistema, ¿no? Y en eso, el proceso del pensamiento sistémico y del cambio sistémico empieza de una manera muy similar al proceso de innovación social. Y sé que ya tuvieron en la última temporada un episodio que habla de innovación social, ¿no? Pero todo el proceso de la innovación empieza por entender qué es un problema, ¿no? O cuál es el problema que vamos a querer manejar o que queremos cambiar o que queremos resolver, cuál es el desafío, y entenderlo bien es la primera etapa para lograr un proyecto que cambie, ¿no? Un proyecto que sea innovador y que haga cambios. Para el sistema, pensar en cambios sistémicos empieza más o menos del mismo lugar. Entonces, primero es de entender cuál es el sistema en que estoy ubicado. Entonces, si estamos hablando del sistema alimentario, entender cómo funciona, si estamos hablando del sistema alimentario mundo o si estamos hablando del sistema alimentario en un determinado país o en una determinada ciudad, en un determinado barrio, ¿no? Como, no importa el tamaño, ¿no? Uno puede pensar en sistemas en diferentes escalas. Creo que eso es importante decirlo también. Pero entender qué está pasando ahí, cuáles son los resultados que el sistema hoy, del status quo, de qué está pasando hoy, cuáles son los resultados que ese sistema, que tiene ese sistema, ¿no? Si pensamos en el sistema alimentario aquí en Brasil, de forma muy general, para dar un ejemplo rápido, los resultados de ese sistema son que hay desigualdad social, hay inseguridad alimentaria. Después del COVID, acá en Brasil tuvimos como salió un relatorio del 2020 que tenemos hoy 33 millones de personas en inseguridad alimentaria en mi país, ¿no? Lo que es un resultado del sistema alimentario de aquí, ¿no? Entonces tenemos grandes monoculturas de alimentos, tenemos poco enfoque en la agricultura familiar. Los recursos hay que mapearlos también, como cuáles son los recursos que tiene ese sistema. Entonces, ese sistema tiene tierras fértiles, tienen grandes multinacionales que exportan alimentos, tienen buen clima, tenemos agua, ¿no? Esos son algunos de los recursos de ese sistema en Brasil. Y ahí, ¿cuáles son los papeles de los diferentes actores? Y eso es muy importante, que es algo que uno puede confundir con un mapeo de stakeholders, por ejemplo, de actores, pero cuando estamos haciendo un mapeo de un sistema, normalmente mapeamos como los papeles, los roles que tienen cada uno, y no tanto quiénes son las personas. Entonces, ¿cuál es el papel que tu organización, por ejemplo, tiene en el sistema? ¿O cuál es el papel que los gobiernos tienen en el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos papeles del sistema alimentario serían el gran productor de alimentos, el pequeño productor que trabaja ahí con su familia, el papel del transporte del alimento de un lugar al otro, hay el papel del mercado financiero, del supermercado, el papel de tipos distintos de consumidores, ¿no? Entonces, son papeles. Y también otro punto importante de ese mapeo es cuáles son las reglas o las leyes que hacen con que esos diferentes papeles se relacionen entre ellos. Entonces, algunas reglas o leyes que pueden estar escritas o no, pero en nuestro sistema alimentario, como normalmente aquí es más rentable plantar commodities como la soya o el maíz que plantar comida como zanahoria, frijoles y por ahí, ¿no? Entonces, hay algunos incentivos a la producción industrial de alimentos, tanto que se hace de una manera en que acaba que uno de los resultados de que la comida fresca como una zanahoria o un tomate sale más caro que comprar una pasta instantánea en el supermercado. Entonces son algunas reglas o leyes que hacen con que el sistema funcione de esa manera. Y por último, ¿cuáles son las relaciones entre esos papeles y reglas, ¿no? Que ya empecé a hablar un poquito en el último ejemplo. Entonces, el gran productor normalmente vende sus commodities, ¿no? La soya o el maíz según el mercado financiero, mientras el pequeño no logra llegar a los supermercados.
y los consumidores compran comida industrial a precios mucho más bajos que comida fresca, y eso también es algo que hace con que la inseguridad alimentaria sea cada vez más grande, ¿no? Pero esos son los elementos, los resultados, los recursos, los papeles, las reglas y las relaciones son los elementos llaves de un sistema, ¿no? Entonces, la idea de una organización que quiere empezar a mirar a los problemas sociales con que están trabajando, con esa mirada, con un pensamiento sistémico, la idea es que empiece primero mirando el sistema en que están hoy. ¿Cómo ese sistema funciona? ¿No? ¿Qué está pasando con el sistema de la manera que está, con los resultados que no nos gustan? Después de hacer un buen mapa del status quo de ese sistema, y ahí sí las organizaciones pueden empezar a mirar hacia el futuro en cómo podría ser un sistema que funciona de una manera en que los resultados sean los cambios sociales que queremos ver. Y ahí eso es importante hacerlo con mucha calma, ¿no? Involucrando al equipo de tu organización, involucrando a otras personas e instituciones que también están involucradas en ese sistema específico, que pueden ayudar a hacer ese mapeo del sistema de la manera que es y del sistema en que uno quiere que sea, ¿no? Y ahí la organización va a estar ubicada dentro de estas, con su propio papel, o manejando reglas o leyes dentro de un sistema y teniendo relaciones con diferentes actores, ¿no? La importancia de pensar en distintas escalas de trabajo dentro del ecosistema de impacto. Aquí, la consultora nos enseña la diferencia entre proyectos directos, de escalabilidad y de cambios sistémicos. Algo esencial para que cada organización pueda entender su trabajo a nivel individual y colectivo, dado que cada uno tiene su importancia dentro del tejido de cada sistema. Normalmente vemos en proyectos, tipos distintos de proyectos sociales, ¿no? Los proyectos directos son estos proyectos que atienden directamente un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una comunidad que está en inseguridad alimentaria muy grave y necesita comida, entonces voy a trabajar para recaudar fondos y dar de comer a esas personas, ¿no? Eso es un proyecto directo, por ejemplo. Luego, estos proyectos directos, una manera de esos proyectos directos de atender a más gente es por procesos de escalabilidad, ¿no? Entonces se habla mucho en el mundo social también de hay que escalar, cómo vas a escalar a tu proyecto, y por ahí va. Entonces, ¿qué significa la escala de un proyecto social? Significa escalar a esos proyectos directos, o sea, como dar de comer a más gente, quizás a otras comunidades, otras ciudades, ¿no? Mientras el cambio sistémico es un poco más incierto porque es indirecto, ¿no? Es pensar en esas estrategias como por qué la gente tiene hambre. Entonces, ¿cómo puedo hacer que en lugar de yo llevarles la comida, qué puedo hacer en términos estructurales, ¿no? Para hacer con que la gente ya no tenga hambre, para que yo no necesite ir a llevarles comida. Esas son las diferencias. Y normalmente, las acciones que una organización o que un individuo hace para llegar a cambios sistémicos son acciones indirectas. Bueno, entonces, para dar un ejemplo de los cambios sistémicos, ¿no? Que estaba hablando de la manera que funciona. Entonces, yo soy de Brasil y con el tema del hambre, como pueden sentir por el ejemplo que estuve trayendo, es un tema muy sensible para nosotros. Entonces, el país pasó desde el principio de los años 2000 hasta el 2014 por una serie de proyectos sociales y proyectos y políticas públicas que hicieron con que finalmente en el 2014 nosotros salimos del mapa del hambre, ¿no? En el mundo. ¿Y qué hizo con que el hambre disminuyera tanto en el país? Un esfuerzo colectivo que tenía que ver con la distribución de la renta, de incentivos a la producción de alimentos, de alimentación buena en las escuelas, del crecimiento del sueldo mínimo, ¿no? Fue un rol de actividades que tuvieron que ver con políticas públicas, con el mercado, con incentivos, con cultura. Todo eso hizo con que el país saliera del mapa del hambre. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, lo que una organización podría hacer en ese lugar de cambio sistémico. Por ahí, proyectos que tengan que ver con advocacy es una manera de tener cambios sistémicos, ¿no? O
a hacer como grupos de conversación con la academia para hacer investigación en cómo cambiar alguna ley específica o cuáles son las mejores maneras de hacer algo en especial. No, son cosas que son más sencillas o que son más, que se ve, que tardan más a tener un resultado, pero cuando tienen el resultado es mucho más grande que el proyecto directo, ¿no? Pero es muy importante, como yo quiero terminar de contestar esa pregunta diciendo que no es una escala de que el cambio sistémico es mejor que los proyectos directos, porque si la gente tiene hambre, la gente tiene que comer. Eso es muy importante, ¿no? Los proyectos directos son muy importantes también. La idea es que las organizaciones logren trabajar en proyectos directos a la vez que también estén involucrados en proyectos que estén mirando a cambios sistémicos, ¿no? Yo creo que ese sería el ideal. Lo ideal es que hayan organizaciones trabajando en diferentes niveles, ¿no? Y no necesariamente una organización tiene que escalar su proyecto directo para pensar en cambios sistémicos después, ¿no? Creo que las organizaciones pueden trabajar de distintas maneras. Queda claro que la importancia del mapeo es que cada actor se pueda mover dentro de sus propias ambiciones, con una visión de todo el sistema en el que está insertado. Para ejemplificar, Stephanie nos comparte un proyecto en el que ha participado y nos muestra cómo han trabajado la escalabilidad. Puedo dar un ejemplo de una organización con quien trabajé, que creo que trabaja muy bien como en estos distintos niveles, ¿no? Esa organización que trabajé con ellos ya hace algunos años se llama Gastromotiva. Nació acá en Brasil en el 2006 con la idea de enseñar a personas el trabajo de la cocina y darles empleo en restaurantes, ¿no? Entonces, el gran objetivo de esa organización era emplear a jóvenes que vivían en comunidades de bajos recursos en São Paulo, que fue donde nació la organización, a la vez que atendía una demanda de personal cualificado para el trabajo de cocina en la ciudad, ¿no? Entonces había muchos restaurantes y pocas personas calificadas para ese trabajo. Y empezó así el proyecto, ¿no? Y el proyecto empezó así y creció mucho en pocos años. Y en 2 años, Gastromotiva dejó de ser un proyecto directo en una organización, como una organización en São Paulo, y empezó a escalar, ¿no? Entonces ellos sí pasaron por esa etapa de la escalabilidad. Entonces empezaron a dar clases en otras ciudades, a tener más clases en cada una de las ciudades. Abrimos la oficina en la Ciudad de México. Entonces escaló el proyecto. En el 2014, en paralelo a los proyectos directos y a los procesos de escala de la organización, empezamos a hacer un mapeo de otras organizaciones sociales que estaban trabajando con temas similares en todo el mundo. Entonces, ¿quién estaba trabajando con lo que llamaban de gastronomía social? ¿No? Y empezó así, como un mapeo, un poco como para tener ahí como un proyecto chiquito, un poco así al lado, que no era prioridad, como a ver qué estaba pasando, ¿no? Y muchas cosas cambiaron, el país cambió mucho con el regreso del hambre en Brasil. Entonces, en estos años, del 2014 hasta hoy en día, Gastromotiva empezó este proyecto de poner a la gente que trabaja con la gastronomía social junta, pues, otras organizaciones de todo el mundo. Entonces se hicieron summits, se hicieron charlas online, empezó a moverse esa idea de que es necesario trabajar en colaboración si queremos cambiar el sistema alimentario de manera global, mundial, ¿no? Y así fue naciendo ese movimiento que se llama el Movimiento de la Gastronomía Social, que hoy salió de Gastromotiva y es una organización que funciona solo, ¿no? Que tiene como objetivo buscar cambios sistémicos por la colaboración global entre organizaciones que ven la comida como un impulso para cambio sistémico. Entonces, ese es un poco un ejemplo de cómo una organización trabaja con esos proyectos de diferentes niveles. Entonces, hay cada vez más estas redes que son muy interesantes, que ponen organizaciones juntas, ¿no? Para pensar en sistemas. Pero tú, como una organización que trabajas con un proyecto directo, puedes ser parte de redes como la red del Movimiento de la Gastronomía Social, que es una red para las organizaciones que trabajan en el tema de la comida, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo estar
involucrado en el cambio sistémico, en hacer parte de este movimiento más grande, pero seguir trabajando con un proyecto directo. Los cambios profundos nunca van a ser solos, ¿no? Como una organización nunca va a lograr llegar a un cambio sistémico profundo sola. Eso hace con que las organizaciones empiecen a colaborar mucho más, ¿no? Entonces eso hace con que uno quiera participar de redes, ¿no? Uno quiera participar de eventos, quiera estar como más de consorcios, a proyectos colectivos, ¿no? Con otras organizaciones. Creo que pensar sistémicamente saca a la organización de un ego, ¿no? De eso de que yo quiero ser la mejor, yo tengo que hacer, yo quiero todos los recursos, ¿no? Y uno empieza a colaborar más. Creo que esos son temas importantes, ¿no? Son cosas importantes que salen como de una organización cuando empieza a pensar sistémicamente. Es un esfuerzo que una organización necesita tener para entender cuál es su lugar y cómo ella puede trabajar con otras organizaciones, en colaboración con otras organizaciones para tener estos cambios, ¿no? Para finalizar, preguntamos a Stephanie sobre su objetivo esperado de este pensamiento sistémico, una vez que esté hecho en conjunto y desde los más diversos sistemas de nuestra sociedad. También abordamos las precauciones. ¿Dónde hay que tener cuidado? Bueno, el resultado deseado normalmente es lo que las organizaciones que están involucradas en un cambio más profundo social, que vean este cambio funcionando, ¿no? Creo que es como acá en Brasil, si piensa, como hay todo un rol de organizaciones pensando en la inseguridad alimentaria y qué está pasando ahora, que está trabajando con advocacy, influyendo en políticas públicas, haciendo investigación, dando de comer a la gente. Entonces el cambio que esa gente quiere ver, el resultado es que se acabe el hambre en Brasil otra vez, ¿no? Yo creo que esos son los resultados que deseamos ver, ¿no? Y son resultados y como parte de esos resultados está la colaboración, ¿no? Está como que las organizaciones logren salir del ego para trabajar en conjunto, ¿no? Para cambios más grandes. Creo que ese es un tema, como un resultado muy deseable. Uno debe de tener mucho cuidado cuando trabaja con sistemas, porque los sistemas son muy complejos, ¿no? Son como tejidos que tienen como elementos, esas reglas, los papeles, ¿no? Las relaciones. Todo es muy complejo y muy entrelazados, interligados. Es un tejido, ¿no? Como con múltiples líneas que están ahí como haciendo con que ese tejido exista. Entonces hay un riesgo grande que cuando algo cambie, ¿no? Sea una regla, una relación, un recurso, como algunas consecuencias que no estaban previstas pueden pasar. Entonces uno con muy buenas intenciones puede generar más problemas todavía. Entonces si uno piensa que voy a sacar un papel de acá o voy a sacar un actor de aquí, de este sistema, y a ver qué pasa, y eso puede hacer con que otras cosas cambien y que algo todavía peor pase. Entonces la idea aquí es siempre ir con calma, ¿no? Que los cambios sistémicos tardan un tiempo, son cosas que uno construye de poquito a poquito, aunque los problemas sean urgentes y que necesitemos como correr, como con las mudanzas climáticas, ¿no? La idea es que para evitar consecuencias imprevistas que sean malas, las organizaciones deben dar pasos pequeños y seguros y aprender a caminar, aprender de poquito a poquito cómo las cosas funcionan y cómo hacer los cambios antes de coger un impulso y empezar a correr o querer cambiar algo muy grande o muy rápido, ¿no? Es mejor que nos traguemos un poquito el orgullo, el ego, la ambición y esas creencias gigantes que tenemos de nuestros proyectos, de nuestras competencias, para hacer con que las cosas vayan despacito para que esas consecuencias indeseadas nos lleguen. Recapitulando, en este episodio hemos aprendido que el sistema es un conjunto de elementos interconectados de una manera específica para lograr algo. Luego, que cambio sistémico es abordar las causas profundas en lugar de los síntomas, transformando estructuras, mentalidades y dinámicas de poder. De esta manera, entendemos que pensar en sistemas para proyectos sociales significa mapear los diferentes actores y sus diferentes formas de solucionar los problemas de nuestra sociedad. También hemos entendido que hay proyectos directos, con escalabilidad, u otros de cambios sistémicos. Y no importa su clasificación,
todos tienen su importancia dentro del ecosistema de impacto social y ambiental. Agradecemos a Stephanie Sacco por estas reflexiones y por explicarnos la importancia de mapear el impacto para que cada actor pueda siempre amplificar su perspectiva. Sí, hay otra manera de hacer las cosas y ya lo estamos haciendo. Gracias por escuchar este episodio y sumarte al cambio. Esperamos que os haya sido útil. Si queréis profundizar en estos temas, os recomendamos que os apuntéis a los cursos gratuitos de la Academia Fundación EDP. Si tienes preguntas, no dudes en escribirnos a yolanda@efectocolibri.com. Hasta la próxima.